vamos al texto de los hermanos separados, donde dice que la Iglesia Católica es la gran prostituta. Ojo. Y el capítulo 17 de Lucas, de Apocalipsis. Van a ver que ninguna, te lo repito, y ténganlo aquí, y si es mentira, me lo dicen. No hay una cita donde diga, y la gran prostituta es la Iglesia Católica. No hay una cita donde diga, y la gran prostituta es una religión. Y la gran prostituta es una iglesia. Y la gran prostituta, no, eso no lo dice. Vamos a ver qué dice quién es la gran prostituta. Vamos a observarlo para que ustedes observen que lo que dicen los julanos pastores no es bíblico. La gran prostituta es la Iglesia Católica. ¿Dónde lo dice? En Apocalipsis capítulo 17. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 17 y vamos a examinar para que ustedes se den cuenta de detalles importantes de qué es la gran prostituta. Capítulo 17. Vamos a ver el versículo, leámoslo desde el 5. Desde el 5. Uh-huh. Ok. En la frente, esa mujer tenía escrito un nombre misterioso. La Gran Babilonia. La Gran Babilonia. Madre. Babilonia no era una religión, por si acaso. Babilonia era una gran ciudad, un gran imperio, el imperio babilónico. Y entonces aquí está hablando de la Gran Babilonia. Está haciendo referencia a la Babilonia antigua. Es decir, que tiene que ser una gran ciudad, un gran imperio. No está hablando de una religión. Babilonia, primer dato, no era una religión. Era un imperio, una gran ciudad. Siga. Madre de todas las prostitutas y de todos los malos y odiosos que hay en el mundo. Luego me di cuenta de que la mujer se había bebido el vino y se había emborrachado con él. Ese vino representa la sangre del pueblo de Dios. Ese vino representa la sangre del pueblo de Dios. Entonces en ese tiempo había una ciudad grande que era un imperio, el imperio romano, la ciudad Roma, que se embriagó con la sangre de los mártires del Señor. Busquen en la historia a ver cuántos cristianos murieron en esa época. Y lo mató Roma. El imperio romano, para destruir a los cristianos. Y no fueron cristianos evangélicos, fueron cristianos católicos, porque los evangélicos todavía no habían nacido. Entonces, observen cómo los hermanos separados comienzan a calumniar, a decir mentiras. Esa ciudad se embriagó con la sangre de los mártires. Yo fui incluso al Coliseo Romano, donde murieron muchos mártires de la Iglesia Católica. ¿Por qué no murieron ni uno evangélico? ¿Por qué? Ni uno protestante. ¿Por qué? Y ahora, para no leerlo todo, va hacia el versículo 9. Este versículo 9 me gusta. Al 9, ok. Para entender esto, hace falta sabiduría. Repítalo. Para entender esto, hace falta sabiduría. Lo que le falta a los hermanos separados. Le falta sabiduría en su inteligencia y en su Biblia. ¿Sabe cuál es uno de los libros que los hermanos separados le quitan a la Biblia? ¿Cuál? Sabiduría. Oh, Dios mío. Pues yo creía que ellos lo leían eso, yo no sabía. Oh, Dios mío. Oh, Dios. Entonces, los hermanos separados no tienen sabiduría. Pero para entender esto, necesitan tener sabiduría. Entonces, ¿qué le vamos a pedir que lo entiendan? Si no tienen ni sabiduría ni siquiera en la Biblia. Entonces, vamos, siga. Las 7 cabezas son los 7 cerros de los cuales está sentada la mujer y también representa a 7 reyes. Ahí está. Las siete ¿qué? Las 7 cabezas. No, ajá. Son los 7 cerros. Ajá, de los 7 cuales cerros. Están sentadas. Entonces, de los cuales está sentada. En la cual está sentada la mujer. En los cuales. Sobre los cuales. Ajá, eso sí. Sobre los cuales está sentada la mujer. Entonces, a ver, ¿cuál es la ciudad, la gran ciudad donde estaba el gran imperio de aquel tiempo
que estaba sentada sobre 7 colinas, 7 cerros. Adivínelo, adivinador, se llama Roma. ¿Y dónde está el Vaticano? En Roma. Pero ahora te pregunto, cuando San Juan escribió el Apocalipsis, ¿estaba el Vaticano? ¿Existía el Vaticano? ¿Estaba en Roma? ¿Por qué miente? ¿Por qué no dice la verdad? Observe la mala intención de los hermanos separados. Y para que ustedes vean un poquitico más cómo los hermanos separados engañan a la gente diciendo que la Iglesia Católica, la esposa del Cordero, es la gran prostituta, versículo 18. Versículo 18 del mismo capítulo. 18. Ajá. La mujer que has visto, vamos a ver quién es. A ver si dice, es la Iglesia Católica, es una religión, es una iglesia. Si lo dice, me callo la boca. Dale. La mujer que has visto representa a la gran ciudad. A la gran ciudad, no a la gran religión. No. A la gran ciudad. Mi respeto para los hermanos. Sí, mi respeto para los hermanos que tienen tanta sabiduría que dicen que esa no es una ciudad. Que aquí se equivocó San Juan cuando escribió esto. Que ahí tenía que colocar la Iglesia Católica. No, ahí dice era la gran ciudad. La gran ciudad. Y para que se den cuenta que sí es la gran ciudad, pase ahora, hermano, en el capítulo 11, versículo del 7 en adelante. Para que ustedes se den cuenta, una gran ciudad como qué, ¿con qué la compara? A ver, ¿con qué comparan a Roma? A ver. Cuando dos profetas hayan terminado de anunciar mi verdadero mensaje, el monstruo que sube desde el abismo profundo peleará contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cuerpos quedarán tirados. Paren la oreja. En la calle principal de la gran ciudad. En la calle principal de la gran ciudad. En la calle principal de la gran ciudad. La iglesia no tiene ninguna calle principal. Y no es una ciudad. Siga. Donde mataron al Señor clavándolo en la cruz. Siga. La gente le ha dado a esa ciudad el nombre simbólico de Sodoma. Y también la llaman Egipto. Durante 3 días y medio, gente de distintos pueblos, razas, idiomas y países verá sus cadáveres y no dejará que los entierren. Entonces observen que la compara con Sodoma, la gran ciudad. La compara con Sodoma. ¿Por qué Sodoma? Porque había un libertinaje sexual. Busquen en la historia a Roma de esa época, si no era una Sodoma cualquiera. Búsquenlo, por favor. Instrúyense, busquen la historia. Era Egipto, donde Egipto no le permitía a los judíos celebrar el culto al Señor. Esa gran ciudad no le permitía a los cristianos, católicos, porque los hermanos separados no existían, celebrar el culto al Señor. Tenían que hacerlo en subterráneos, en cuevas. Tenían que ya ocultarse. Ya comenzaron a ser perseguidos. Ya tuvieron que comenzar a esconderse. Atacaban al pueblo del Señor. Entonces, se le respeta, pero ya sabemos por qué dicen que es la gran prostituta la Iglesia Católica, porque le falta sabiduría. Entonces la pregunta que vamos a responder hoy con textos de la Biblia ¿es María la mujer de Apocalipsis capítulo 12? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy, pero no lo vamos a hacer con argumentos propios, personales, ni porque yo lo crea de esa manera, sino que vamos a ir a ver qué dice la Biblia. Es el estudio que hemos realizado, qué dice la Biblia. Por eso vamos a orar entonces para rogar al cielo que nos acompañe. Oremos. Señor y Dios, muchas gracias por este momento que nos regalas. Aquí estamos, vamos a abrir tu palabra y rogamos que nos acompañes. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Es María la mujer de Apocalipsis 12? Pues la respuesta inmediata es negativo.
no es María la mujer de Apocalipsis 12. ¿Quién es la mujer de Apocalipsis 12? Vamos a explicarlo con lujo de detalles. Mire, decir que María es la mujer de Apocalipsis 12 es solo otro de los inventos de la iglesia romana. Cuando hablamos de Apocalipsis 12 estamos hablando de términos simbólicos, estamos tratando temas simbólicos, por lo tanto hay que interpretar el capítulo de manera simbólica. El símbolo representa algo. La mujer de Apocalipsis 12 es solo un símbolo para representar, escuche bien, la verdadera iglesia, comenzando desde el Génesis y culminando allá en Apocalipsis. Cuando uno va a Génesis capítulo 3, él le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Algunos han dicho también que Génesis 3:15 está haciendo referencia a María. Pondré enemistad entre ti y María. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Algunos dicen que está hablando de María. No es María la mujer de Apocalipsis 12. Y vamos a hacer un paneo general por la Biblia en estos próximos 10, 12, 15 minutos para que comprendamos a quién se está refiriendo el Señor. Lo primero que tenemos que decir es que Dios siempre ha comparado a su pueblo, con una mujer. Pero escúcheme bien, la Biblia no tiene el nombre claro, el nombre propio de la iglesia verdadera, como tampoco tiene el nombre propio de la iglesia falsa, por obvias razones. El Señor solo dejó características, pero todo lo que encierra esas características se conoce como una mujer, lo que indica que tanto la mujer fiel, la mujer obediente, como la mujer infiel, desobediente y apóstata representan iglesias. Representan lugares donde se congrega la gente. Escúcheme bien, sí, lugares donde se ora, donde se canta, donde se medita, donde se hacen milagros, donde se toma la Biblia. Míreme bien, se toma la Biblia, se abre la Biblia y se predica. Las mujeres de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 17 están haciendo mención y referencia a eso. Dios siempre ha hecho una referencia a su pueblo mirándolo como una mujer. Por allá lo vamos a estudiar ahorita. Él habla del esposo, de la esposa. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Vino el esposo, las vírgenes están ahí hablando de mujeres, o sea, está hablando de un grupo de personas. Hermano Fori, ¿por qué no está el nombre de la iglesia propia, la iglesia verdadera en la Biblia? Pues sencillo. Hay más de 5.500 religiones, denominaciones religiosas. Si la Biblia dijera la iglesia verdadera se llama así, todas las denominaciones religiosas se llamarán así, todas. Aunque prediquen todo lo contrario a la Biblia, se van a llamar así. ¿Y por qué no dejó el nombre de la iglesia falsa? Pues la misma razón. Nadie le va a poner ese nombre a su iglesia porque es la iglesia falsa. Y la Biblia diría, la iglesia falsa se llama así. Entonces el Señor no lo dejó, pero dejó características. Mire, por ejemplo, en Oseas capítulo número 2, versículo 19, el Señor dice de la siguiente manera: y te desposaré conmigo para siempre, dice el Señor. Te desposaré conmigo para siempre. O sea, hablando de una iglesia que Él va a llevar al cielo y luego traerá aquí a la tierra nueva. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Está hablando de su pueblo, de esa mujer, es su pueblo. Un grupo de gente que siempre está ahí atenta a la verdad. Mire lo que dice Jeremías capítulo 3, 14. Leamos este texto también, que lo acompañamos en pantalla, y usted puede estar tomando las referencias ahí en su cuadernito que le sugerí que tenga. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Está hablándole a Israel, está hablándole a su iglesia, está hablándole a su pueblo que se había desviado del camino. Les dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Está hablando el Señor del momento de la salvación. No literalmente aquí que va a salir uno de una ciudad, dos de cada familia. No, todo eso es simbólico. Pero el tema de estudio aquí en este momento es que el Señor está llamando a su pueblo como una mujer. ¿Saben? En el Nuevo Testamento el Señor continúa, Él sigue con esta misma idea de llamar a su iglesia como una mujer. En 2 Corintios capítulo 11 versículo 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Sí lo ve? Presenta a su iglesia como una virgen pura a Cristo. Los católicos, mal informados, habiendo
tergiversado la verdad, dicen que este texto tiene que ver con María, que siempre fue virgen. Pero de hecho acabamos de grabar un video, acabamos de dejarles a ustedes un video aquí en el canal donde les mostramos que María no siempre fue virgen y leímos por lo menos más de 12 referencias bíblicas que indican que ella no siempre fue virgen y que por lo tanto este texto no está refiriéndose a María, sino que se está refiriendo a la iglesia. Vámonos al Nuevo Testamento, de hecho continuemos ahí. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Está haciendo referencia, mire, mujeres, iglesia. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el avivamiento del agua por la palabra. Ahora dice esta parte interesantísima: a fin de presentársela a sí mismo como una ¿qué? Una iglesia gloriosa. Si estás viendo, está haciendo una mención de la mujer arriba en el versículo número 25, pero ahora dice a fin de presentar esa mujer, o sea, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, una iglesia que está buscando la perfección, una iglesia que está llegando a la santificación, una iglesia que comprende que cuando Cristo venga para presentársela al Padre, de una iglesia que ya ha desechado por completo entonces el pecado. Ahora, tenemos también otras referencias donde Dios compara a su pueblo con una ramera. También la compara con una ramera por haberse ido en pos de otros amantes. Esto es símbolo de las costumbres y prácticas idólatras que pudo llegar a practicar el pueblo de Israel cuando violaron el pacto que habían hecho con el Dios de Israel. Dice Ezequiel capítulo 23, el versículo 8, dice de la siguiente manera, acompáñeme leyendo: y no dejó sus fornicaciones de Egipto. Está hablando del pueblo de Israel. No dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ellas su fornicación. Está hablando de los negocios idólatras que Israel estuvo haciendo con otras naciones. Seguimos en esa misma línea, solo para que usted comprenda que Apocalipsis capítulo 12 no está hablando de María, sino que Apocalipsis 12 está hablando de una mujer, o sea, de una iglesia. Dice Jeremías 3:20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel. Fíjese que aquí le está diciendo a su pueblo, le está diciendo que es una mujer ramera, porque se fueron en pos de otros dioses. Una mujer, una iglesia, un pueblo. Nunca hace mención a María. Ahora, entre muchos católicos indoctos que tratan de mirar las escrituras y torcerlas a su antojo, han sugerido que la expresión incluso dolores de parto que se presenta allí en Apocalipsis 12, ellos dicen esa es María cuando dio a luz a Cristo. Empezando, ahí se están contradiciendo en dos cosas. Mire cómo dice el texto. Apocalipsis 12:2 dice: y estando en estado encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí se están contradiciendo en dos cosas. Primero, se están contradiciendo en defender la virginidad perpetua de María, porque al dar a luz a ese hijo, entonces pues había perdido la virginidad. Cuando tuvo los dolores de parto, después del nacimiento de Cristo, hubiese dejado de ser virgen. Y lo segundo, en lo que se están contradiciendo, es que si entonces esta mujer de Apocalipsis 12 es María, entonces ¿cómo el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono? O sea, cuando está hablando ahí, de hecho, que el dragón estaba pendiente para devorar al hijo, está hablando en un sentido simbólico. El dragón es Satanás y devorar al hijo no es el diablo que se paró frente a Jesús para matarlo, no. Recuerden que Satanás actuó bajo la influencia de poderes terrenales, poderes políticos, poderes religiosos. No fue el diablo que intentó matar a Jesús cuando estaba niño, fue Herodes. No fue el diablo que trató de matar a Jesús allá en la cruz, no. Allá estuvo los sacerdotes, todos ellos. Pero no fue el diablo como figura satánica como tal. Ahora bien, ¿qué dice Gálatas 4:4? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tremendo, qué interesante. Aún así, cuando hablemos de dolores de parto en la profecía, vamos a comprender qué son los dolores de parto en la profecía. Esto también debe ser interpretado simbólicamente porque el capítulo 12 de Apocalipsis es un capítulo simbólico. Los dolores es un énfasis al deseo y las ansias que Israel tenía esperando al Redentor. Escuchen, más de 4,000 años se esperaba
que viniera el Mesías. Eran como dolores de la mujer encinta. Usted puede leerse allí Isaías 26, 17, Isaías 66, 7 y 8. Es evidente, queridos hermanos y amigos, es evidente que Apocalipsis 12 inicia con la iglesia del Antiguo Testamento, el remanente de Israel, que lo encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 3. Eso está hablando de esa iglesia que empieza allá en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esto está hablando de ese pueblo que empezó allá en Israel. ¿Recuerdan? Jacob y sus 12 hijos. Ahí está, eso es lo que está haciendo referencia. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Es decir, cuando tanto esperaban ellos al Mesías, eran llevados cautivos, tanto que esperaban. ¿Recuerdan ustedes cuando Daniel hace esa oración? Le dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir? ¿Recuerdan ustedes cuando Habacuc también hace esa pregunta? Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir todo esto? Bueno, como dolores de parto. Como dolores de parto también. En la angustia del alumbramiento, versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Qué interesante esto, iglesia, para que terminamos y nos demos cuenta que no es María la mujer de Apocalipsis 12. Cristo nace de una simiente santa de Israel. De ahí nace Cristo. Mire que dice Romanos 1:3, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Sí notan cómo está hablando la Biblia? Está hablando de una iglesia, no está hablando de una mujer como tal. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es de Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Terminemos este estudio siendo categóricos, siendo contundentes, diciendo que la iglesia perseguida durante la Edad Media por el papado fue esa iglesia de Apocalipsis capítulo 12. Dice Apocalipsis 12:6: y la mujer huyó al desierto. En el argot bíblico y profético, desierto significa tierra desolada. La mujer huyó a ese desierto. ¿Recuerdan ustedes en la Edad Media cómo el romanismo persiguió a la iglesia? Y dice que la iglesia huyó en la Mayflower. ¿Recuerdan la nave? Que salieron los cristianos huyendo de las matazones y llegaron a los Estados Unidos. Los Estados Unidos era una tierra desierta, no había habitantes, no estaba habitada. La mujer huyó al desierto. Ahí está hablando de un lugar poco poblado, y ahí es donde empieza ahora una nueva era de la iglesia, por así decirlo. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para que allí la sustentasen por 1260 días. Eso es lo que se conoce como la hegemonía papal, la Edad Media, donde se mató cristianos, se asesinó vilmente muchas personas. Todo eso es lo que tiene relación con la profecía. Apocalipsis 12:14 dice: y le dieron a la mujer 2 alas de águila, de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo está haciendo referencia a los 1260 años o 1260 días de los que habla Daniel y de los que habla Apocalipsis, que son realmente traducidos al lenguaje profético, 1260 años. Todo ese tiempo de la hegemonía papal. ¿Qué tiene que decir un adventista? ¿Qué tiene que decir una persona que realmente es obediente a la ley de Dios, obediente a la verdad de la Biblia? Bueno, que el último remanente de Dios es esa iglesia de Apocalipsis 12. Esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y como esa iglesia es obediente y es leal, entonces ¿qué hace el dragón? ¿Qué hace el dragón escarlata? O sea, Satanás la persigue, la quiere matar, la quiere destruir. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra esa iglesia, contra ese poquito, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que el mensaje es claro y es contundente para todo el mundo católico, que se le ha enseñado que Apocalipsis 12 es María. No es María. Apocalipsis 12 está haciendo referencia a una iglesia pura, leal y sincera. Lamento que tu sacerdote te haya enseñado esa mentira. Lamento que hayan enseñado eso para tergiversar la verdad de la Biblia y para ensalzar a María. Ya no solamente dicen que María es siempre virgen, sino que ahora están diciendo que María intercede por nosotros. Y no solo dicen que intercede por nosotros, sino que dicen que María hace apariciones y que cuando se aparece hace milagros. O sea, están poniendo a María por encima de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Cristo Jesús, del cual predicamos aquí, aunque esto no pueda agradarte. Pero escúchame bien, la verdad nos hace libres.
Dios te bendiga. Oremos para terminar. Señor y Dios, muchas gracias por ese momento que nos permites. Gracias porque hacemos parte de la iglesia de Apocalipsis 12. Una iglesia fiel, leal, que aunque falla, una iglesia que aunque fornica, Dios, aunque a veces se desvía del camino, amado Dios, es la iglesia leal, la iglesia fiel, la iglesia que predica y aplica en su vida el cumplimiento de los mandamientos y del don profético. Gracias por ayudarnos a comprenderlo. A quienes han visto este video, Señor, que han sido mal asesorados, mal instruidos bíblicamente, abrázales con su amor, Dios, y hazles comprender que siempre hay una verdad de la Biblia para llevarnos a los pies de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús en esta hora. Amén y amén. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el canal. Dios les guarde, Dios les bendiga. Suscríbanse, compartan, comenten, denle me gusta. Hagan sus preguntas aquí abajo, hagan las preguntas. Estamos respondiendo, estamos comentando, estamos interactuando, porque queremos que estos mensajes lleguen muy, pero muy lejos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.